Bueno, como usted sabe, la semana pasada estuvo con nosotros Eunice Rendón para hablar del tema de la migración, de lo que estaba haciendo el señor Donald Trump allá en Estados Unidos, y nos comentó que este fin de semana iban a ir a una reunión más con migrantes mexicanos allá en Estados Unidos para seguir en este proceso, pues de entender lo que opinan ellos acerca de este asunto y de ver cómo les podemos ayudar los mexicanos a avanzar su agenda a favor de los migrantes indocumentados allá en Estados Unidos. Eunice, gracias por venir de nuevo. Qué buena onda que viniste. ¿Cómo les fue en Arizona? Cuéntanos. Mira, a ver, este es la número que ya llevarán. No, pues ya hemos hecho como 15 foros. Como 15, nosotros, ¿no? En Estados Unidos. Allá y acá también. Acá también, así es. Pero este fue el primero, digamos, en el tema ya de los candidatos, en el tema de las elecciones 2018. El primero que además ya en campaña pues se lleva a cabo en Estados Unidos, con migrantes, era en la Universidad de Arizona, como comentamos la vez pasada, y bueno, era un salón con un cupo de 500 personas, entonces había un poco menos de 500, pero sí había unas 300 personas, 300 y tantas personas estuvieron acompañándonos, migrantes, también muchos medios de comunicación, están muy interesados los medios de comunicación americanos en entender... ¿Los americanos? ¿Pero los americanos de habla hispana o los americanos también de habla inglesa, digamos? De habla hispana, y incluso nos había pedido Fox estar ahí también. Entonces, Fox News. Sí hay como un interés general. Y bueno, nos mandaron, la verdad, a muy buenos representantes todos los partidos, que eso también se agradece porque fue un debate de buen nivel, creo. Bueno, Morena mandó a nuestro Gerardo Esquivel, así que... Morena mandó a dos, mandó a Gerardo Esquivel y al embajador Vasconcelos, entonces... Sí, que sería el secretario de Relaciones Exteriores de ganar López Obrador, ¿no? Entonces, ellos dos mandó Morena. Por parte del PRI fue Luis Madrazo Layú, también... Buenísimo, Luis, claro. Muy buen nivel. De parte del Frente fue la senadora Angélica de la Peña, que también pues dio muy buena impresión. Y también por parte de Margarita Zavala fue el licenciado Fernando Canales Clarión. Sí, de Nuevo León. Fue ya gobernador de Nuevo León, ¿no? Y también secretario de Estado ya. Correcto. Entonces, bueno, eso pues dio lugar a un debate interesante. ¿Pero cuál era el debate? En realidad son las preguntas que tenían los migrantes. El debate tuvo dos bloques. Un bloque que era con preguntas que previamente ya nos habían hecho de diferentes lados de Estados Unidos, no solo de Arizona. Hay que mencionarlo, en la coyuntura con Trump fue complejo llevarlo a cabo en Arizona. La misma universidad pues tiene fondos del Estado, entonces sí hay su complejidad. ¿Sí se siente la tensión, digamos? Sin duda. Okay. Y bueno, con esta organización, es que eso fue lo que ayudó, Chicanos por la Causa, que pues sí ya tiene como mucho trabajo en el tema y que es muy reconocido también por autoridades americanas. Entonces eso nos ayudó a que no se cancelara, caray. Porque incluso llegó a ese punto. Entonces vinieron los migrantes, hicimos estas preguntas previas que ya teníamos, de qué se trataban, pues les interesa saber qué ofrecen allá. O sea, qué van a hacer los consulados para mejorar, por ejemplo, la defensa hoy, que es pues urgente, ¿no? Con un 43% más de arrestos y ante la situación que cada vez se ve más compleja. Y también tenemos grupos de Dreamers. Ahí también había preguntas específicas tanto para la defensa de migrantes indocumentados, pero también en el tema de Dreamers. Arizona, el día de ayer sale esta noticia terrible, que la Suprema Corte decide quitarles a los DACA el descuento, digamos, ellos pagaban como americanos la universidad y la escuela. Ya a partir de ayer se decide que eso se les quita y eso los deja fuera del sistema educativo sin duda, porque sí es un 30% más que no tienen. De por sí apenas podían pagar esto con 2 o 3 trabajos al día. Pues bueno, esto es difícil. Entonces los DACA también se manifestaron, fueron varios representantes de Dreamers allá a preguntar del tema, ¿qué ofrece México para ellos allá en Estados Unidos, pero también si regresaran a nuestro país? Y les importa mucho por motivo de tener a sus familiares de este lado el tema de seguridad. O sea, el tema de seguridad fue una pregunta recurrente. Seguridad para periodistas, por ejemplo, salió también el tema. Seguridad para sus familias, cómo piensan cambiar la dinámica que hoy está en México. También del tema económico, preguntaron obviamente de la Guardia Nacional cuál era su opinión, de la relación bilateral, cómo pensaban afrontar esta relación hoy compleja con Estados Unidos. Preguntaron del TLC. Entonces, en realidad sí fue bastante nutrido el tipo de preguntas. O sea, tenía digamos, representantes de la comunidad de migrantes documentados e indocumentados en Estados Unidos y de los DACA, de los Dreamers, ahí preguntándole a los representantes de los partidos
que están contendiendo en México, preguntas sobre México y Estados Unidos. Sí, ambas. Ese es, digamos, muy binacional. Muy binacional. Muy binacional. Ahora, ¿hubo diferencias, déjame preguntarte, entre las posturas de los representantes de los candidatos? Sí, sin duda, sí hay diferencias. Hubo también coincidencias, hay que decirlo, que en el tema, y además en la yo pensaría que coincidencias siempre en campaña, no, hombre, les vamos a dar todo y vamos a ser bien amiguitos de ustedes. Y, ¿no? Mira, creo que algo que queda claro sí es que es importante tener propuestas, ahora sí que un poquito más aterrizadas, más integrales para este tema, entender el fenómeno un poquito más, y creo que eso también ayuda, el que escuchen a los migrantes ayuda a que entiendan que el fenómeno pues no es ni blanco ni negro, ¿no? ¿Alguien llegó, alguno de los representantes de los candidatos, con propuestas concretas? Pues mira, todos mencionaron alguna cosa concreta. Sin embargo, creo que nadie hasta hoy tiene un plan integral. Bueno, el embajador Vasconcelos nos mandó a leer el plan de Andrés que está escrito. Entonces, bueno, yo ya lo leí. Y al final creo que sí falta integralidad a todos. Todos están proponiendo, por ejemplo, y eso lo mencionó el embajador, fortalecer las áreas de protección de los consulados, también nutrirlas de recursos y fortalecer pero venimos oyendo eso, Eunice. Pero por eso digo que es lo mismo que dicen todos. Los $1,000 millones de pesos que se dio del INE para los consulados. Pues no era eso. Sí, pero bueno, y justo eso es un buen dato, Leo, porque se dieron los $1,000 millones y luego se les olvidó el tema. Ya el año que entra no hubo dinero. Entonces, pues ese año no hay dinero. Ya está ahí. No, entonces, pues la Defensoría es algo que hablamos mucho, pero poco lo ponemos en el presupuesto. Yo en un foro que había acompañado al INE, también nos acompañó el INE, el director de vinculación de voto en el exterior. Yo he estado acompañando al INE porque han difundido pues todo el tema de registro, etcétera, por allá. Y también en uno de los foros, pues salía estas preguntas de, oye, ¿cuánto están ustedes dispuestos a ponerle en porcentaje de su presupuesto al tema migrante? Porque mucho hemos oído hablar, pero luego no se ve eso traducido en programas o en acciones ya muy concretas. Entonces, todos están de acuerdo en que hay que defender mejor, todos están de acuerdo en que hay que conciliar la comunidad, pero falta un plan integral con recursos. Y algo que se mencionó poco, fue una pregunta que yo hice además, del modelo de reintegración acá. Entonces, eso la verdad escuché poco. En realidad, bueno, proponen algunos que hay que también mejorar las cosas para que no migren, pero también a la hora del regreso proponen cosas genéricas, es decir, sí hay que ayudarlos, hay que ver cómo los integramos, etcétera, pero lo que hoy tenemos en la realidad en México es un modelo que está más concentrado en la recepción, y desde Obama vienen regresando 200,000 migrantes desde 2007 para acá cada año, y no tenemos todavía un modelo, y eso pues sí tiene sus riesgos, porque hoy no solo son los que regresan, tenemos a los centroamericanos que ya comentamos que hoy se quedan varados en nuestro país, entonces sí se requiere un modelo y una política de Estado que considere la reintegración migrante, ¿no? Déjame preguntarte, ¿es un tema que les mueve las elecciones en México? Porque lo que yo sé y lo que todos los expertos siempre me dicen, no, a ver, lo que les importa a ellos son las elecciones en Estados Unidos, que son las que realmente sí tienen peso en las decisiones de cómo les va a ir a ellos. ¿Sí les interesa, sí tienes la idea de que esta elección en particular del 18 en México les interesa más que en años pasados? Déjame ponértelo así. Mira, creo que en general no les han interesado las elecciones ni de aquí ni de allá, porque muchos de los que podían ciudadanizarse, recordemos que hay 2.7 millones de mexicanos migrantes con potencialidad de ciudadanizarse, que no lo han hecho. Ahora con Trump, la verdad es que ha avanzado, porque la gente ahora sí se preocupa. Yo conozco a varios casos que ya lo están haciendo debido al miedo. O sea, piden ya su ciudadanía para poder todo y estaban sin poder votar y registrarse, ¿no? Para poder votar y para poder quedarse allá también. Sí, claro. Bueno, y la otra cuestión es que efectivamente pues, mucha gente pidió la credencial de elector para tener un método de identidad. O sea, esa es la realidad. Porque la mexicana. La mexicana. Entonces, pues, hay 500,000, un poquito más de credenciales, entre 500 y 600,000 credenciales dadas. De esas credenciales, solamente se dieron de alta 200,000 más o menos, que es decir, la persona la recibió y habló, sí, efectivamente soy yo, ya tengo mi credencial. Eso es darla de alta. Y después hay otro proceso que hay que hacer, que es manifestar tu deseo de voto. Y entonces ahí es un mecanismo fácil que puso el INE, sin embargo tienes que enterarte. Entonces todavía ayer que tuvimos foro de Dreamers en la tarde, acá en el Museo Tamaño, que conectamos a 50 Dreamers, la pregunta recurrente era, entonces ese día voy al consulado a votar. Entonces la gente todavía le falta entender mejor el mecanismo. De eso solo hay 60,000 que ya manifestaron ese. Entonces hasta ahorita son 60,000 los que van a votar. Hay que ver cómo se da hasta el cierre de abril, pero efectivamente la gente, creo que sí hay
un interés un poquito mayor. Efectivamente, a muchos les interesa más, los Dreamers lo decían ayer, pues les importa Estados Unidos, ¿qué van a hacer ustedes para que a ellos les importe México? Pero ante lo que ha sucedido con Trump, sí hay un interés mayor porque hay el riesgo de que regresen algunos de ellos y incluso los jóvenes, ¿no? Ahora, me queda tiempo para una pregunta más y nos quedó pendiente de la semana pasada la charla contigo, el tema de los Dreamers. Pues ya se venció el plazo, ¿no? Ya se venció el plazo el 5 de marzo. Pues ¿en qué situación jurídica están? Yo no entiendo. Pues justo por eso les quitan las becas en Arizona, porque están en una situación jurídica que no termina de ser clara. Es decir, ¿qué pasó? Trump quita el 5 de septiembre el estatus migratorio DACA dado por Obama 2 años antes, que era además, pues tenía que renovarse cada 2 años. Sí. Entonces empieza toda la gravedad que ya sabemos. Él da de plazo hasta el 5 de marzo a los legisladores para que ellos decidan qué va a pasar con los Dreamers, y justo dice a ver si los demócratas aquí ayudan y no sé qué, todos sus insultos de por medio, que él los ama pero que no sabe cómo ayudar, todo esto. En ese inter muchas manifestaciones se dan, mucha gente también americana apoyando, a diferencia del resto de los migrantes, estos están apoyados por los americanos. Los demás no, pero estos sí en particular. Y entonces se genera todo este movimiento, demandas, y entonces las demandas surten efecto un poco más tarde, antes del 5 de marzo. Demandas frente al Poder Judicial. Exactamente, en diferentes cortes. Entonces hay 2 jueces federales, uno en Nueva York y el primero fue en San Francisco, que deciden que la decisión de Trump no es la adecuada y le echan para atrás de alguna forma. Trump se va, pero se salta a la Corte de Apelaciones, se va directo a la Suprema Corte, entonces de la Suprema lo regresan, no tienes que pasar por apelaciones. Entonces ahorita está en ese proceso. Pero va a acabar en la Suprema Corte. Va a acabar en la Suprema Corte, pero va siguiendo el proceso ahora, formal. mientras está en eso... Como los jueces decidieron, ya los 800,000 que tenían el permiso están protegidos. No así, los que no lo tenían, recordemos que para tener DACA tienes que tener al menos 16 años cumplidos. Y registrarte. Entonces, todos los chiquitos, pues todavía no tenían ni siquiera el permiso de entrar a DACA, entonces todos esos quedan en el limbo, que no son pocos, ¿no? Son más de 2,5 millones mexicanos, por ejemplo, y aquellos que están en trámite. Entonces, todos estos quedan, pues, en el limbo, y hoy, pues, con un peligro de deportación, pero también los que están en los 800,000 tienen peligro. Nosotros tenemos muchos Dreamers en el grupo. Bueno, es que la incertidumbre... No, y los han perseguido, por ejemplo, tenemos un caso especial. Sí, los han perseguido. David, un Dreamer además súper movido, que además inventó una app muy especial para Dreamers, en fin, una persona muy interesante y que ha ganado premios y reconocimientos allá y con mucha experiencia. Justamente ya van 2 veces que le hacen un proceso, por ejemplo, se pasó un alto hace años, ya eso ya había terminado, quedado en el pasado, le reabrieron el caso para ver si lo podían deportar. Afortunadamente los abogados blindaron bien el caso y no lo han deportado, entonces 2 veces ya se ha salvado, pero sí están reabriendo procesos de estos jóvenes justamente para ver cómo los atacan. Entonces sí hay una persecución y sí hay un cambio de estrategia, ¿no? Bueno. Y en estados como Arizona, pues se está viendo difícil, ¿no? Son unos perros ahí en Arizona. Pero bueno, gracias, Eunice. Gracias por haber venido. Por cierto, ya no hablamos de que Trump cambió la política de catch and release, ¿no? Eso también va a tener un cambio importantísimo. Pues muchas cosas de lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que el peligro hoy es que las prioridades de seguridad de Estados Unidos terminen siendo nuestras prioridades o terminemos siendo un brazo para llevar a cabo sus mecanismos como estábamos viendo los centros de migrantes con la detección biométrica, etcétera. Y seguridad es otro tema que, como te digo, se trató, se preguntó el tema en los ninis, amnistía, la tecnología de Ricardo si va a servir o no y cómo, y bueno, y el tema del bueno, pues como siempre, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias, Eunice Rendón, y vamos a hacer una breve pausa. Y ahora vamos a debatir con Hernán Gómez el encarcelamiento de un expresidente por el tema de la corrupción. Que es aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar.